Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. En este video, bueno, como el título lo sugiere, eh, vamos a dar la evidencia bíblica respecto del quebrantamiento que hizo Jesús al Shabbat o al día de reposo según la ley mosaica. Bien, esta es la segunda parte, ¿cierto?, de la serie de Jesús quebranta los mandamientos. Como les comentaba en el video anterior, hay 6 ocasiones en que Jesús quebranta los mandamientos. Una de esas ocasiones, Jesús quebranta muchos mandamientos. ¿Ya? Entonces, como ya lo adelantábamos en el video anterior, Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese es el problema. Este es un comentario que hace el escritor Juan. No era una calumnia que los fariseos estaban diciendo, no era que los judíos estaban calumniando a Jesús al decir que Jesús quebrantaba el sábado. No, no, no. Simplemente la tradición eclesiástica que ya analizábamos en el capítulo anterior es la que nos dictamina, ¿cierto?, la idea errada, o mejor dicho, no bíblica, de que Jesús hizo todos los mandamientos. Falso, Jesús no hizo todos los mandamientos. Juan capítulo 5:18 lo dice claramente. Y hay otros versículos que dicen exactamente lo mismo. En el capítulo anterior, en el video anterior, analizábamos la ley acerca de las leyes. Bien, Jesús añadió preceptos a la ley, añadió mandamientos. Esos son los mandamientos de Jesús. ¿Se equivocó Martín Lutero al decir que los mandamientos de Jesús eran los mandamientos de la ley? No, Jesús tenía sus propios mandamientos y los dice en el Sermón del Monte, lo analizamos la vez anterior. Ahí están los mandamientos de Jesús. Y que al momento de proclamar sus propios mandamientos, también, de paso, quebrantaba la ley mosaica, y eso es algo que se puede ver a simple vista en las escrituras, ¿bien? En un análisis sencillo de lo que decía la ley y de las cosas que hizo y dijo Jesús y de las demás personas que estuvieron viviendo con él en ese tiempo, Juan el Bautista, los discípulos, en comparación a las cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento, me refiero a los evangelios, podemos ver claramente que Jesús quebrantó los mandamientos. La pregunta es el por qué y el cómo, ¿cierto? ¿Cómo se realizó esto? Lo que hoy día vamos a ver es el quebrantamiento del día de reposo, que suena fuerte el título, pero es lo que dice la Escritura. Que eso sea contrario a lo que dicen las tradiciones eclesiásticas, ese no es mi problema. El problema es que la gente prefiere mantener vivas las tradiciones eclesiásticas, que es la misma cosa que hacían los fariseos en los días de Jesús, ¿cierto? Jesús los acusa. Ustedes, por mantener las tradiciones, quebrantan el mandamiento de Dios. Bueno, hoy día sucede exactamente lo mismo en la iglesia. Por mantener tradiciones, no aceptan lo que dice la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a comenzar. El día de reposo. Éxodo 20, vamos a ver primero qué es lo que decía la ley, entonces, respecto al día de reposo, bien, y después vamos a analizar qué hizo Jesús. Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Éxodo 31, 14 y 15 dice lo siguiente. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. 6 días trabajará, mas el séptimo día es de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Bien, hasta aquí lo que decía la ley es claro. No hará dos cosas. Uno, no harás en él obra alguna. Se subentiende que es algo bueno o algo malo. Da lo mismo. Aquí no especifica. Aquí no especifica la ley si es bueno o es malo. Por lo tanto, ¿por qué lo digo? Porque más adelante vamos a analizar que efectivamente
fariseos tenían algunas cosas que sí, ellos habían determinado, mejor dicho, que algunas cosas sí se podían hacer en el día sábado, pero aquí la escritura es clara, el mandamiento es claro, no harás en él obra alguna, ninguna obra, ni buena ni mala, ninguna obra simplemente. Lo dicen los dos pasajes bíblicos, ¿cierto? Y en el segundo pasaje bíblico dice dos veces que aquel que quebrante o que trabaje en el día de reposo morirá. Era este quebrantamiento más, bueno, me voy a adelantar un poco a lo que seguiremos analizando más adelante. Este es un quebrantamiento con condena de muerte, con pena de muerte, ¿ya? El que quebrantaba el día de reposo no había nada, no había ningún sacrificio que lo expiara de aquel pecado. Eso significaba pena de muerte. No se trataba entonces de que si alguien quebrantaba el día sábado podía, qué sé yo, ofrecer un sacrificio para perdón por sus pecados. No, no estaba estipulado así en la ley. La ley decía, aquel que quebranta el día de reposo trabajando en cualquier cosa, en cualquier obra, entonces el tal debe morir. Punto. No hay doble interpretación en ello. No es una cuestión de que no hay excepción a la regla, no hay excepción a la norma. ¿Me explico? Obra alguna quiere decir eso, o sea, cualquier obra. Cualquier obra, cualquier obra. Porque el sentido del día de reposo justamente es eso, reposar, descansar. Éxodo 35:2 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová, cualquiera que hiciere en él trabajo alguno, morirá. Nuevamente repite la misma idea. Versículo 3 dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Es decir, tanto desde el hecho de ir a buscar la leña, recoger la leña y encender el fuego, ya eso era una obra que ¿cómo se llama? Que quebrantaba el día de reposo. Y si se quebrantaba el día de reposo, morirá. Punto. Levítico 23:3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová donde quiera que habitéis. Bien, esta es una orden para más específicamente, para los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. Por eso está en el libro de Levítico. Bien. Y ojo, santa convocación dice, decir, habían algunas cosas para los sacerdotes que sí se podían hacer, pero para el resto no. Lo vamos a aclarar más adelante. Deuteronomio 5:14 dice, más el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Porque ese era el sentido del día de reposo, vuelvo a decir, el descanso. Bien, entonces vemos que hay 5 oportunidades claras en que Dios señala dentro de la ley mosaica que en el día de reposo no se tenía que hacer ninguna obra y cualquiera que hiciera obra alguna debía morir. 5 oportunidades. Antiguamente, y este es un paréntesis, una aclaración, antiguamente, en ese tiempo, no existía una especie de... No había manera de destacar lo que se había dicho. Es decir, no se podía subrayar, qué sé yo, no existía la técnica de subrayar, de colocar la letra en negrita, como aparece en algunos programas, ¿cierto? En donde se puede escribir, qué sé yo. No existían esas técnicas, por lo tanto, la única manera que tenía Dios de decirle al pueblo de Israel de manera indirecta que tal mandamiento era más importante que el resto, era a través de la repetición. Por lo tanto, si un mandamiento se repetía muchas veces en la ley, con eso se daba a entender que era más importante que el resto. Aquí este mandamiento se repite por lo menos 5 veces. Por lo menos 5 veces, de manera directa. Y de manera indirecta, otras tantas más. Entonces, no es una cosa que podríamos decir liviana. El mandamiento del día de reposo era muy
importante para Dios y así se lo hace saber al pueblo de Israel. Bien, entonces fíjense, bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva de la ley, entonces vamos a analizar lo que dice el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Aquí está hablando de que Jesús había hecho una sanidad y después se retiró del lugar. Y aquel que había sido sanado no supo nunca quién fue porque Jesús se había apartado del lugar. Ese es el contexto en el que se nos comienza a hablar en este capítulo. Versículo 14 dice lo siguiente: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es que lo que dijo Jesús era un verdadero sacrilegio, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis decía claramente: después del sexto día de la creación, Dios descansó, reposó de toda obra. Por lo tanto, bajo la perspectiva judía, el hombre comienza a vivir desde el séptimo día. En el sexto día es creado, ¿bien? Y desde el séptimo día entonces comienza la historia de la humanidad. Por decirlo de alguna manera, bajo la perspectiva judía era como que todavía estamos en el séptimo día. Por decirlo de alguna manera. Porque de ahí nunca más se mencionó que Dios estaba trabajando. Entonces Jesús, al decir: mi Padre hasta ahora trabaja, estaba contrariando todas las conclusiones rabínicas de aquella época que decían que no, que Dios estaba descansando. Entonces, lo que dijo Jesús era para que lo mataran, derechamente. Porque los rabinos habían sacado esa conclusión en base a lo que decía el libro de Génesis, que decía que Dios había descansado desde el séptimo día en adelante. No había otra evidencia que dijera lo contrario en la Escritura, en la Torá, en los profetas, en los salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús aparece diciendo: no, mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo también trabajo. Y cuando habla de trabajo se refiere a obra. Es un sinónimo de la palabra obra. Recordemos que la ley decía que cualquiera que hiciere obra alguna, morirá. Entonces, recordemos que en el capítulo anterior habíamos señalado que cuando nace la secta de los fariseos, es decir, después del cautiverio de los israelitas a Babilonia, allí en ese tiempo, 400, 500 años antes de Cristo más o menos, los fariseos determinan muchas cosas que estaban contrarias a la ley. Una de ellas era que ahora cualquiera podía ser maestro de la ley y no solamente los descendientes de los levitas, que eran los saduceos. ¿Ya? Y eso era contrario a la ley mosaica. Pero para que Israel nuevamente no cayera en ignorancia, porque la escritura, el profeta Oseas decía claramente que por ignorancia se perdió el pueblo de Israel, y la culpa de ello la tuvieron los sacerdotes, porque la ley decía que los sacerdotes eran los encargados de enseñar a la ley al pueblo de Israel. Por lo tanto, la culpa recaía principalmente en los sacerdotes. Pues bien, para que ese error no se volviera a cometer ahora que ellos habían llegado nuevamente a Jerusalén, gracias a Dios, entonces los fariseos determinaron que ahora cualquiera que tuviera las aptitudes podía ser maestro en Israel. Pero esa no fue la única cosa que determinaron los fariseos. Esto lo dice la historia de los judíos. Hay libros de historiadores judíos que hablan respecto a este tipo de cosas que
que sucedieron en los días del Israel antiguo. No tan solo Flavio Josefo, sino que también hay rabinos actuales que confirman todas estas historias de las que fue partícipe Israel y cómo sucedieron estos cambios hasta en los días de Jesús y hasta en la actualidad, por ejemplo. Entonces, otra de las cosas que determinaron los israelitas, perdón, los fariseos, fue el eliminar la pena de muerte, de los mandamientos que traían la pena de muerte. De todo tipo de mandamientos que traía la pena de muerte, ellos decidieron anular la pena de muerte. Esto para congraciarse con los gobiernos que en ese momento los oprimían, que era el reino de los griegos, ¿cierto? La nación griega y más tarde los romanos. Porque si ellos, ¿cuál era el sentido de todo esto? ¿Por qué ellos decidieron objetar, anular estas condenas? El miedo de ellos es que llegaran los griegos y los mataran, llegaran los romanos y los mataran. No sé si me voy explicando. Si ellos ejercían la ley mosaica tal y como debía ser, los griegos y los romanos lo tomarían como una ofensa. ¿Por qué? Porque simplemente estarían diciendo, bueno, ellos tienen que someterse ahora a nuestra ley, a nuestras ordenanzas. Ellos no pueden estar decidiendo de esa manera. Por lo tanto, ellos prefirieron someterse a las ordenanzas de los griegos y a las ordenanzas de los romanos. Y para congraciarse con ellos, entonces, y para demostrarle que verdaderamente estaban obedeciendo a las leyes de los griegos, a las leyes de los romanos, decidieron eliminar, no ejercer su propia ley, por lo menos en este aspecto. Porque básicamente, ¿por qué digo en este aspecto? Porque básicamente los saduceos y los fariseos también tenían su tribunal, que se llamaba el Sanedrín, pero era un tribunal menor, para cosas pequeñas. Bien, cuando el asunto era muy grave se llevaba al gobernador, en este caso Poncio Pilato. Después se llevaba a otra persona, y así hasta que, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo llega ante el César, me parece que llega, no sé. Pero me explico, ¿no? Iba, de acuerdo al problema, iba escalando entonces en la autoridad, el juicio. Entonces, para congraciarse, para demostrarle a los saduceos, perdón, a los griegos y a los romanos que ellos como nación sí estaban dispuestos a someterse bajo su dominio, bajo el dominio de los griegos y de los romanos, eliminaron ciertos aspectos de la ley, entre ellos la pena de muerte. Bien, y además determinaron una veintena de cosas que sí se podían hacer en el día sábado. Entonces esa es la excusa de muchos grupos judaizantes en la actualidad y de muchos grupos adventistas también, o de los adventistas mejor dicho en la actualidad, que los sabios entre comillas, ¿cierto? Porque eran los fariseos, los saduceos, los sabios de Israel habían determinado creo que son 24, 26 tipos de trabajo que sí se podían hacer en día sábado. Pero la ley decía claramente, no harás en él obra alguna, ni buena ni mala. Ese es el punto. Por eso Jesús les dijo hipócritas. Bien escribió sobre vosotros, bien profetizó sobre vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque enseñan mandamientos de hombre como tradición. O sea, bajo la excusa de la tradición enseñan mandamientos de hombre y así invalidan la ley. Lo habíamos especificado en el capítulo anterior. De esa forma, entonces, los saduceos, 300, 400 años antes de Cristo, ya habían invalidado la ley. Entonces, habían cosas que según los fariseos en día sábado sí se podían hacer. También estaba eliminada la pena de muerte. ¿Me explico? Entonces, modificaron la ley en muchos aspectos. Entonces cuando Jesús los confronta, pasa a llevar todos estos temas, todos estos puntos. Primero, que Dios era su Padre. Segundo, que su Padre estaba trabajando. Tercero, que su Padre le había enseñado a hacer esas obras en día sábado. ¿Me explico, no? Entonces, en una frase Jesús quebrantaba muchos puntos. Ese es el tema. Ese es el contexto más o menos histórico. Eso es contextualizar, no andar etiquetando versículos bíblicos, diciendo, este versículo bíblico se trata de esto, como lo hacen muchas Biblias de estudio.
Thompson, qué sé yo, y otras más. Ah, el versículo 5 habla de esto y de esto otro. No, eso se llama etiquetar. Poner en contexto se llama eso, explicar la situación en el momento histórico, el por qué y el cuándo. ¿Me explico? Entonces, eso se llama contextualizar la escritura. Entonces, ese fue el contexto donde Jesús proclamó estas palabras, que eran, insisto, un verdadero sacrilegio. Ante los ojos de la ley, ¿cierto? De hecho, ante los ojos de la ley está quebrantando el sábado, porque la ley decía claramente que el sábado no se podía hacer obra alguna, ni buena ni mala, simplemente cualquier tipo de obra. Bien, sigamos. Otro momento más en que Jesús quebranta el día de reposo, pero esta vez no lo hace solo, sino que además defendió a sus discípulos cuando lo quebrantaron. Mateo capítulo 12 dice lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Por eso les dijo, pero él les dijo, versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí hay muchos puntos que destacar. Primero, a ver, ¿qué es lo que decía la ley? Bueno, la ley decía, no harás en él obra alguna. Y aquí los discípulos salieron a recoger, mientras pasaban por un sembrado, recoger espigas para comer. Y era un día de reposo. ¿Me explico? Y la Biblia decía claramente que ni siquiera se podía hacer fuego. Y hacer fuego implicaba ir a cortar leña, ir a recoger leña, etcétera. Era todo un trabajo. Ni siquiera eso se podía hacer, ni para calentar, ni para cocinar. Menos aún comer. Salir a recoger espigas para comer. ¿Me explico? Entonces, veamos qué decía la ley. Primero, analicemos el actuar de los discípulos. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 24, dice lo siguiente. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, ¿era legítimo lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús? En efecto era correcto. Porque había un mandamiento que decía que si alguien tenía hambre e iba pasando por un campo, podía recoger lo que alcanzara su mano. Pero no podía comenzar a cegar, ni menos tomar una canasta, ¿cierto? Y empezar a echar ahí las uvas o las espigas. ¿Me explico? Era permitido comer lo que alcanzara en ese momento, obviamente, porque si no ya se convertía en un robo o en un saqueo derechamente. Pero para saciar el hambre, sí. Sí, sobre todo considerando el siguiente mandamiento. Levíticos 19, versículos 9 al 10 dice lo siguiente. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre será, y para el extranjero lo dejarás, yo vuestro Dios. Es decir, estaba permitido que una persona pobre pudiera recoger lo que sobró de la siega. Eso se llama el rastrojo. Por lo menos, no sé, aquí en Chile lo llamamos de esa manera. Eso se llama el rastrojo, es decir, todo lo que no alcanzaron a cegar los segadores, valga la redundancia, era para el pobre, para aquel que no tenía que comer. Por lo tanto, estaba prohibido ir a recoger las sobras de la siega. O cuando recogían las uvas, ¿cierto? Y quedaban uvas en la viña, estaba prohibido ir a buscar esas uvas. Es decir, se segaba una sola vez y listo. Lo demás era para los pobres y para el extranjero. Entonces, si analizamos el contexto,
En ese momento, recordemos que los discípulos habían renunciado a todo, a sus familias y a sus trabajos, lo habían dejado todo. De hecho, cuando Jesús confronta al joven rico en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Diciéndole que debía vender todo y repartir el dinero a los pobres, uno de sus discípulos le dice, bueno Señor, ¿y qué hay con nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte a ti? Y Jesús les dice, bueno, ustedes tienen 12 tronos especiales en el reino de los cielos. Pero fíjense lo que dice el discípulo les dice claramente, hemos dejado todo, todo es todo, señores, todo es todo. ¿Me explico? Entonces, en ese momento, los discípulos de Jesús estaban poco menos que en una calidad de indigente porque no tenían dónde dormir ni qué comer. Pero como la ley decía claramente que los sobrantes, uno, que los pobres tenían derecho a recoger de los sobrantes, y dos, que si pasaban por un campo de trigo era lícito sacar para comer, entonces ellos no estaban quebrantando ningún mandamiento, excepto porque lo estaban haciendo en el día sábado. Bien, de hecho, aquí anoté abajo Ruth y Booz, ¿ya? Porque la historia de Ruth y Booz se trata de eso, de que justamente Ruth no tenía qué comer ni dónde vivir. Y Booz, ¿cierto?, tuvo misericordia de ella y le dijo, mira, tú encárgate de recoger el sobrante de las espigas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta historia? Esta historia es muy significativa. ¿Por qué? Es muy significativa porque lo dijimos en el video anterior, perdón, se me confunden las palabras, lo dijimos en el video anterior. En los días del rey David, desde los días de los jueces, mejor dicho, la ley de Israel estaba inválida. El mismo ángel de Jehová que llegó a decirle a Moisés, Moisés, tú te vas a morir, y en cuanto te mueras este pueblo va a irse en pos de los dioses paganos, invalidando así la ley. Entonces cuando muere Moisés, y luego viene Josué, y después de la muerte de Josué, cuando muere Josué, específicamente se cumple esa profecía de que decía que los israelitas iban a invalidar la ley idolatrando a los dioses paganos. Técnicamente, cuando sucede lo de Booz y Ruth, la ley ya estaba inválida. Por lo tanto, es muy significativo esto. ¿Por qué? Porque Booz no tenía ninguna obligación de hacerlo. La ley estaba inválida. No tenía ninguna obligación de tener misericordia con Ruth. La ley estaba inválida. Esto sucede en el capítulo 2 del libro de los jueces. Allí el ángel de Jehová llega confirmando que los israelitas habían invalidado en ese momento la ley. La pregunta es, ¿por qué no los mató al tiro Dios si invalidaron la ley? Porque Dios es misericordioso. Dios les tuvo paciencia 500, 300, 400 años, no lo sé. Todo el periodo de los reyes fue un periodo de quebrantamiento. Entonces Dios no los quiso eliminar al tiro. Lo explicamos en el capítulo anterior. Dios no los quiso eliminar al tiro. Para eso les envió a los profetas, para llamarlos al arrepentimiento. Lo dice el libro, uno de los ¿cómo se llama? De los eventos más claros es cuando llega el profeta Elías ante la presencia de Dios, cuando ora, mejor dicho, y le dice, Señor, mira, tu pueblo ha quebrantado la ley. Y en ningún momento podemos leer, ¿cierto?, en ese relato, que Dios le contesta algo así como diciendo, mira, Elías, tienes toda la razón. Este pueblo quebrantó la ley, así que vamos a reescribir la ley, vamos a revalidar la ley. No, Dios fue indiferente a la palabra del profeta Elías. Dios no le tomó importancia, no le tomó peso. Le dijo simplemente, mira Elías, come, bebe, porque mucho camino te queda por recorrer. En ningún momento Dios se preocupó de volver a revalidar la ley. Porque el llamamiento de los profetas era ese, el arrepentimiento al pueblo. ¿Qué sacaba Dios con revalidar la ley si era el pueblo el que no se arrepentía? Y que era finalmente el pueblo el que no se interesaba por cumplir la ley. Ese es el punto. ¿Me explico? Entonces ya con Jeremías, como lo comentábamos, con Jeremías ya se cumple todo este periodo en donde Dios termina cansado de enviarles profetas a los israelitas para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Entonces termina por castigarlos y levantar a Nabucodonosor, termina por levantar a Nabucodonosor y finalmente aniquilarlos y castigarlos.
Fueron cientos de años en que Israel quebrantó la ley y que no se arrepintió. Dios esperó todo ese momento de arrepentimiento de Israel, pero Israel no se arrepentía. No le importó, no le interesó. ¿Me explico? Entonces técnicamente Boaz no tenía ninguna necesidad de hacer lo que decía la ley. Porque ni siquiera la ley estaba válida en ese momento. Por lo tanto, por eso lo consideró Dios como un buen acto, porque Boaz no tenía la obligación. Y lo mismo pasa con sus bisnietos. El rey David, recordemos que Ruth y Boaz son finalmente bisabuelos de el rey David. Y por eso se agradó Dios de David. O sea, David fue un adúltero. Ordenó a su amigo en primera línea en la batalla para que lo mataran, ¿cierto? E hizo otros tantos quebrantamientos. Pero aún así Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque técnicamente en los días del rey David tampoco estaba válida la ley. Sin embargo, se esforzó, ¿cierto? Por Dios, creía en Dios y mandó a buscar el arca. Hizo un gran gesto para que los israelitas pudieran revalidar la ley o pudieran hacerle caso alguna vez a la ley, que fue traer el arca del pacto de los pueblos enemigos. Y eso Dios lo consideró. Basado en ese acto, Dios más adelante levanta al profeta y le dice, David, uno de tus descendientes va a ser el Mesías. Yo le voy a llamar por hijo, mejor dicho. Porque ese fue el pacto de Dios con David. Dios pactó con David porque vio lo que hizo David. Es decir, no solamente derrotó a un gigante, sino que hizo este tremendo gesto que iba en pos de hacer la ley mosaica. No teniendo él la obligación, insisto, no había obligación. Entonces, pareciera que fuera una cuestión de familia. Esto de hacer la ley aun cuando la ley no estaba válida. ¿Me explico? Entonces, por eso Jesús les dijo, ¿por qué David quebrantó, ¿cierto? Cometió sacrilegio ese día, ¿cierto? Que fue a comer él y los que le acompañaban de los panes que estaban exclusivamente consagrados a los sacerdotes. Y como los sacerdotes también quebrantaban al sábado y fueron sin culpa. Ese es el punto. Fueron sin culpa. Por eso les decía, Jesús quebranta la ley, en efecto, quebranta el sábado, pero fue sin culpa. ¿Por qué? Pablo lo dice claramente, donde no hay ley, no hay culpa. ¿Por qué Dios no mata a Caín? Porque en ese momento no había una ley que dijera, no matarás a tu hermano, cualquiera que mata a su hermano sea digno de muerte. ¿Me explico? Donde no hay ley, no hay culpa. Entonces ese es el punto. Por eso Dios no mataba a David. Y más encima lo premiaba, más aún lo premiaba, justamente por las cosas que hacía David. Entonces, habían cosas que estaban consagradas a los levitas, a la tribu de Leví, a los sacerdotes específicamente. Y a David no le importó. Tenía hambre y se puso a comer, punto. Y no le fue contado por culpa. ¿Me explico? Hay otra ocasión en que David, y Jesús no la menciona, pero hay otra ocasión en que David quebranta la ley. Y no estoy hablando del caso de... se me olvidó el nombre del amigo de David, que David lo pone en primera línea en batalla para que lo maten y él toma a su mujer más tarde cuando está muerto. Hubo otro caso que fue justamente cuando trajeron el arca del pacto a Jerusalén. David comete otro quebrantamiento. Otro quebrantamiento. Y ahí me gustaría dejar a los suscriptores, ¿cierto? A quienes vean este video, me gustaría dejar efectivamente la pregunta. ¿Cuál fue ese acto de quebrantamiento? Porque vemos a David danzando, qué sé yo, delante del arca, pero ahí estaba quebrantando un mandamiento. Tiene que ver con ese episodio. Jesús no lo menciona. Pero la pregunta que le hacen los fariseos es esa. ¿Por qué David quebrantó en tal ocasión la ley y fue sin culpa? Los fariseos sabían la respuesta. Los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios. Ellos estudiaban la palabra de Dios en el hebreo bíblico.
A diferencia de nosotros, que la estudiamos en un idioma bastante espurio y al final la traducción que nos llega a nosotros es como la fotocopia que nos pasaba el profesor en el colegio. O sea, en la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia. Y al final lo que nos llega a nosotros es tan ilegible, de doble interpretación, qué sé yo, lo veíamos en el capítulo anterior. Los traductores de la Reina Valera le pusieron ahí la palabra, le colocaron ahí la palabra abrogar, para que nosotros, los tontos, los indoctos, los incultos, los que no tenemos idea, entendiéramos, ¿cierto?, que estaba hablando de los mandamientos. Si no, no estaba hablando de los mandamientos, estaba hablando de las profecías. Jesús vino a cumplir las profecías de la ley, no los mandamientos de la ley. Él mismo lo dice, después lo corrobora. Entonces, ese es el tema. Ese es el punto. Bien, entonces, los fariseos sabían ¿por qué había sido sin culpa? ¿Por qué los sacerdotes eran sin culpa? Pero, como decía el Evangelio de Juan, procuraban matar a Jesús. Entonces estaban buscando la excusa. Perdón si hablo muy rápido. Para matar a Jesús. Entonces, claro, un día vieron en el día de reposo justamente que él y sus discípulos estaban recogiendo las espigas y lo acusaron inmediatamente, porque eso era totalmente contrario a la ley. La ley, insisto, prohibía desde el hecho de ir a recoger leña para hacer fuego, todos los trabajos que implicaban el hacer fuego, estaban prohibidos por la ley. ¿Me explico? Entonces estaban buscando la excusa. Pero Jesús, y por eso no supieron responderle a Jesús, porque había una razón, la razón era esa, en los días de David simplemente estaba invalidada la ley, punto. Y la habían invalidado los mismos israelitas en los días de los jueces, punto. No hay otra explicación. La Biblia no dice otra cosa. ¿Me explico? Entonces, además hay otra frase que le lanza Jesús en la cara, ¿cierto? Que es esta: misericordia quiero y no sacrificio. Si supieran ustedes, le dice a los fariseos, qué significa misericordia quiero y no sacrificio, entonces no condenaríais a los inocentes. Bien, esa frase aparece específicamente en el libro del profeta Oseas. Capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bien, es decir, Dios está diciendo que lo que Él quiere es que su pueblo tuviera misericordia, que en su pueblo hubiera misericordia, que ellos practicaran la misericordia. A Dios no le importaban ni siquiera los sacrificios, hermano, que Él mismo había impuesto en la ley. Por eso a Elías Dios no le considera la frase que el profeta Elías había dicho: Señor, han quebrantado tu ley. Y Dios no lo tomó ni en cuenta lo que había dicho Elías. Porque a Dios no le importaba tanto el tema de los holocaustos, le importaba más que practicaran la misericordia. Y en ese momento los fariseos, en el momento en que confrontan a Jesús y a sus discípulos, estaban justamente faltando a la misericordia. Ese es el tema. Oye, tenían hambre, ¿por qué les niegan la comida? Es que es día de reposo. ¿Y acaso no tienen derecho a comer en el día de reposo? Por eso Jesús los trataba de hipócritas. Porque ellos les exigían a los demás hacer la ley y Jesús ya los había acusado de que ni siquiera ellos hacían la ley. Es más, eran idólatras porque adoraban las riquezas. Igual que los pastores de ahora. No todos, por supuesto, pero era exactamente el mismo sentimiento. Bien. Y otra frase muy similar era la siguiente, que tiene que ver justamente con el tema de la misericordia y de privilegiar la misericordia por sobre los ritualismos de la ley. Conforme a eso que acabo de mencionar, en base a eso, ¿cierto? O mejor dicho, referente a eso, podemos leer el capítulo 58 de Isaías, que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia. Aquí la palabra justicia es sedec, ¿ya? Sedec significa hacer justicia en el pueblo. Tiene que ver con la justicia social, la que se hace a nivel de pueblo, no con la justicia de los jueces. Cierra paréntesis.
y que no hubiese dejado la ley de Dios. Mira, el profeta, Dios le está diciendo nuevamente al profeta Isaías, oye, mira estos hipócritas, claman a mí como si hubieran hecho justicia y no hubieran dejado nunca la ley de su Dios. Es decir, ya en los profetas podemos leer que Israel había dejado la ley de Dios. Se los vuelvo a decir, técnicamente era un tiempo de anarquía. La ley había sido invalidada en los días de los jueces. Bien. Bueno, de hecho, paréntesis, esa es justamente la razón por la cual tienen que revalidar la ley. Esdras y Nehemías, ¿cierto? Tienen que revalidar la ley después del cautiverio de Babilonia. Porque la ley ya había sido quebrantada. Punto. ¿Qué mejor evidencia que eso? Sigo adelante. Dice, me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Sigamos. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Perdón. Leo de nuevo. Versículo 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Ellos le preguntaban a Dios eso. Oye, Señor, nosotros ayunamos y ni siquiera consideran nuestras oraciones. Pero miren lo que dice Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Por eso les decía, cuando hablaba de justicia en este mismo capítulo, se está refiriendo a la justicia Sedec, es decir, a la justicia social. Por eso habla de oprimir a los trabajadores. Porque ayunaban, oraban a Dios, pero oprimían a los trabajadores, no hacían la justicia social. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Esto es muy similar a lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. ¿Qué sacáis con tener fe si no tienes obras? Si cuando tu hermano tiene necesidad no eres capaz de suplirle esa necesidad económica, por supuesto. Y recordemos que lo que dijo Santiago también coincide con lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 17, creo, por ahí, donde dice justamente que la manera de amar al prójimo es justamente esa. ¿Cómo se llama? Se trata de que cuando uno ve al prójimo que tiene necesidad, uno no puede decirle Dios te bendiga. No, tiene que suplir esa necesidad. Entonces el llamado aquí que hace el profeta Isaías es muy similar, que hace Dios, mejor dicho, en la voz del profeta Isaías es muy similar. ¿Qué sacan con ayunar si no tienen misericordia? Y eso es justamente lo que dice Jesús. De hecho, en el Evangelio de Lucas, me van a disculpar que no puse la referencia, en el Evangelio de Lucas justamente es eso lo que les critica a los fariseos Jesús. Les dice, ustedes se ven limpios por fuera, pero por dentro están podridos. Diezman, oran, ayunan, demacran sus caras ayunando, ¿cierto? Pero no son capaces de tener misericordia con la viuda. Entonces se cumple cuando Jesús dijo, ¿cierto?, que Él venía a cumplir la palabra de los profetas. Porque mantiene el mismo concepto que mantenían los profetas, lo mantiene Jesús y lo mantienen los discípulos.
Bien, entonces a eso se refiere, misericordia quiero y no sacrificio. Aquí nuevamente está diciendo, está criticando Dios el ayuno. Y resulta que ese concepto de ayuno, de no comer, de cómo se llama, de inclinar su cabeza, ¿cierto? De hacer cama de silicio y de ceniza, ese es el mismo concepto que aparecía en la ley. Nuevamente aquí Dios está diciendo, ¿sabéis que no me interesa tanto el ritualismo de la ley? Me interesa más que tengas misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Me explico? Entonces esas son las ideas que mantiene Jesús con los discípulos. Ese es el punto. Ahora bien, yendo a la parte más estricta de la ley, el libro de Números dice lo siguiente. Aquí cuenta un relato. Porque les comentaba la vez anterior, cuando la Escritura habla de ley no se refiere específicamente a los mandamientos que aparecen en la ley. Cuando la Escritura habla de ley se refiere simplemente a, obviamente dependiendo del contexto, se refiere a el Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y la Torá o el Pentateuco o la ley no comienza en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 1, diciendo amarás a tu prójimo, amarás a Dios como a ti mismo. No. El libro de Génesis comienza con un relato. Porque en la Torá, en la ley, hay relatos y también hay profecías y también hay mandamientos. Entonces cuando Jesús dijo vengo a cumplir lo que está escrito de mí en la ley, se refería a que Él vino a cumplir la parte profética, lo que Moisés había escrito acerca de Él, no todo lo que Moisés escribió. Entonces, aquí nos topamos con un relato. Este relato aparece en el libro de Números capítulo 15:32 y tiene que ver con el día de reposo. Leamos lo que dice. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque aún no estaba declarado lo que se le había de hacer. Y Jehová le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Yo no tengo, insisto, hay muchas cosas que yo desconozco. Bien, no sé en qué momento fue escrito el libro de los Números. Porque aquí dice claramente que no había sido declarado lo que se le había de hacer a un hombre que quebrantara el día sábado. Cuando técnicamente en el libro de Éxodo sí se había declarado eso. El que quebrante el día sábado, muera. El que haga fuego, el que se le ocurra hacer fuego el día sábado, muera. Y hacer fuego, obviamente, en ese tiempo se tenía que hacer con leña. Entonces, desde el hecho de ir a recoger leña, estaba prohibido. Y el libro de Éxodo decía claramente que aquel que procuraba hacer fuego, y para eso tenía que recoger leña, tenía que morir. Bueno, no sé por qué razón aparece esa frase ahí, honestamente. Lo que no sé, lo digo inmediatamente, trato de ser lo más transparente que puedo. Pero sí sé que efectivamente salió este personaje a recoger leña y Dios dijo, mátenlo. Porque el mandamiento era ese, había que matarlo. Entonces, si volvemos a lo que decía el capítulo 12 del libro de Mateo, encontramos a los discípulos en día sábado recogiendo espigas, que también las querían para comer. ¿Me explico, no? Entonces, en efecto, tenían razón los judíos que acusaron a Jesús y a sus discípulos de quebrantar el día sábado. Sí, tenían toda la razón, pero Jesús se defendió diciendo, oye, David quebrantó también la ley y fue hallado sin culpa. Díganme por qué. Los israelitas sabían que estaban quebrantando la ley mosaica. Ni ellos podían hacer toda la ley. Ya en los días de Jesús tuvieron que modificar muchos mandamientos. Bueno, no muchos, algunos mandamientos porque no se podían hacer. No se podían hacer. Entonces era una verdadera hipocresía lo que hacían los fariseos al tratar de acusar a los demás de no hacer la ley cuando ni siquiera ellos podían hacerla. Entonces lo que primaba para Jesús era la misericordia en ese tiempo. No el ritualismo, sino la misericordia.
Por eso Jesús los confronta también. Vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, por dentro estáis podridos. Tengan misericordia si quieren limpiarse por dentro, les dijo Jesús en el Evangelio de Lucas. Bien. Siguiendo con el Evangelio de Mateo, capítulo 12, en el mismo día, en el mismo capítulo, dice que pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Es decir, una vez que Jesús y sus discípulos recogieron espigas para comer, saliendo de ahí, vinieron a la sinagoga de los judíos. Y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque ya Jesús les había echado por tierra, les había derribado su argumento, les había derribado su acusación cuando les preguntó, cuando los confrontó y les preguntó diciendo: díganme por qué David no fue culpable, ni los sacerdotes. Entonces ya no podían acusarle por el hecho de haber recogido espiga. Entonces ahora le preguntaron para poder acusarle si era lícito sanar en el día de reposo. Y él les dijo, versículo 11, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús puso como ejemplo el rescate de una oveja? Porque, insisto, habían mandamientos, habían una veintena de cosas que los fariseos habían dicho: estas cosas, estos trabajos, sí se pueden hacer en día sábado. Y algunos de ellos estaban basados en la misericordia. Por eso Jesús les dijo: es lícito entonces, si ustedes son capaces de hacer misericordia con un animal el día sábado, es lícito hacer entonces el bien con un hombre el día sábado, porque un hombre vale más que un animal. Eso les confronta con algo que ellos mismos habían determinado. Entonces, más enojados salieron los fariseos contra Jesús y por eso dice tuvieron consejo para destruirle. Y esa frase coincide con el Evangelio de Juan, capítulo 5, cuando leíamos que hizo sanidad a un hombre, ¿cierto? Y al hacerla en día sábado, los fariseos por esta razón querían matarlo porque quebrantaba el día sábado. Entonces, aquí nuevamente hay una sanidad en día sábado. Entonces confirma lo que dice Juan. Confirma lo que dice el Evangelio de Juan. Que en efecto justamente el hacer bien era un quebrantamiento ante los ojos de la ley. Era un quebrantamiento del día de reposo. Porque la ley decía cualquier cosa, aunque sea buena, aunque sea mala. Pero como la ley ya estaba quebrantada, entonces Jesús dijo: ahora es lícito hacer bien en el día de reposo. Ese es un quebrantamiento. Nuevamente Jesús está añadiendo cosas que la ley no mencionaba. Y eso estaba prohibido. Bien. Entonces, sigamos. Perdón. Aquí nos encontramos con otro mandamiento quebrantado. Perdón. Que es el mandamiento de los adúlteros. Disculpen ahí, no le cambié el título. La verdad es que se me pasó. Aquí le coloqué: Jesús no quebrantó el día de reposo, sino que además defendió a sus discípulos cuando lo quebrantaron. Aquí en el fondo tenía que decir: Jesús también quebrantó el mandamiento de los adúlteros. Pero no era porque Jesús, no piense mal, no era porque Jesús haya sido un adúltero o cometió adulterio, sino porque, a ver, creo que tengo... Sí, se refiere a eso, perdón. No era porque Jesús había cometido adulterio, sino porque recordemos que los fariseos habían eliminado la pena de muerte. Y eso ya quebrantaba la ley porque estaban quitándole a la ley. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Levítico 20:10, capítulo 20, versículo 10. Dice lo siguiente: y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Al igual que en el día sábado,
era el castigo de quebrantar este mandamiento, también era la pena de muerte. Por eso dice, indefectiblemente se hará morir. Es decir, una persona que cometía adulterio no tenía derecho a llevar una ofrenda para que a los sacerdotes, ¿cierto? Para que sus pecados fueran perdonados. No, perdía todo derecho, debía morir, así como Dios determinó que aquel hombre que salió a recoger leña muera, ¿cómo fue la palabra? No fue indefectible. Bueno, pero se refería a eso. Irremisiblemente, perdón, esa fue la palabra, irremisiblemente, no había remedio. No había remedio para este pecado. Para quebrantar al sábado tenía que morir. No había remedio, no había solución, no había perdón de pecados, no había un sacrificio que pudiera justificar, digámoslo así, o perdonar este pecado, mejor dicho. Con el adulterio pasaba exactamente lo mismo. Entonces aquí hay un detalle, que los dos debían morir, el adúltero y la que cometía adulterio. El adulterio no se comete solo, ¿me explico? Entonces, mejor dicho, bajo esta perspectiva leemos el Evangelio de Juan diciendo, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Primero, aquí hay varias cosas que están... Primero, la hipocresía de los fariseos. Yo tengo una teoría respecto a esto. Porque fíjense que Jesús dijo, perdón, que la palabra de Dios dice que los fariseos trajeron a una mujer para tentar a Jesús. Una mujer que había sido pillada en el acto mismo del adulterio. Entonces mi teoría es la siguiente. Primero, la mujer fue pillada en el acto mismo. Muy probablemente, y yo sé que esto no es mío, esta parte no es mía, la he escuchado de otros pastores, de otras personas, dicen que efectivamente la mujer venía desnuda. Bien, pero aquí hay otra cosa. Si Jesús hubiera estado apegado a la ley, hubiera considerado el hacer lo que la ley decía, tal como los fariseos se lo estaban exigiendo en ese momento, Jesús hubiera aprobado la muerte de esa mujer e inmediatamente tendría que haber llamado al hombre. Porque eso decía la ley, el hombre y la mujer ambos mueran irremisiblemente, indefectiblemente. Entonces eso es lo que tenía que haber hecho Jesús. Decir, sí, efectivamente la ley dice que muera, pero también tiene que morir el hombre. Pregunta, ¿por qué no está el hombre que estaba adulterando con ella en esta escena? Entonces, esta es mi teoría, esto es algo muy personal, pero yo creo que más o menos fue así. Muy probablemente, el hombre que estaba adulterando con esta mujer era amigo de los fariseos. Primero, ¿por qué digo esto? Primero, ¿cómo sabían los fariseos que estaba adulterando? ¿Estaba adulterando esta mujer en un lugar público? No lo creo.
Si estaba adulterando, probablemente estaba escondida. Porque estaba adulterando. ¿Me explico? Estaba engañando a su marido. Entonces probablemente estaba escondida. Por eso pregunto, ¿cómo los fariseos sabían que esta mujer estaba adulterando? Porque probablemente el hombre con el que estaba adulterando era amigo de ellos y la habían seguido. Por eso no trajeron al hombre, porque era amigo de ellos y solamente trajeron a la mujer. Probablemente querían deshacerse de esta mujer, porque los tipos eran corruptos. Los tipos eran corruptos. Entonces, una persona corrupta puede llegar fácilmente al límite de eliminar a alguien que le estén estorbando en su camino de corrupción, como lo hacen los mafiosos. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Pillaron a la mujer adulterando, perfecto. ¿Por qué no trajeron al hombre? Yo creo que es amigo de ellos. Ahora, los fariseos, insisto, cuando la escritura dice, vino de noche un hombre principal entre los judíos, llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Esa palabra principal que aparece en las versiones, en la revisión Reina Valera 1960, esa palabra principal se refiere a príncipe. De ahí viene el concepto principal. Era un hombre importante, más importante que el resto. Por eso era principal. Es un príncipe. Los fariseos eran descendientes de antiguos príncipes. Si eso es lo que la iglesia no quiere entender, los fariseos no eran gente pobre. Cualquiera podía ser maestro en Israel, sí, pero de la secta de los fariseos solamente eran aquellos que tenían dinero. Y entre ellos estaban jueces y gobernadores. Un príncipe era un hacendado, un patrón de fundo. Me explico, alguien que tenía tierras, alguien que dominaba en un cierto terreno. Entonces cuando Jesús confronta al joven rico, muy probablemente él era fariseo, porque el joven rico le dice, Señor, yo hago toda la ley. De eso justamente se jactaban los fariseos, de hacer toda la ley. Entonces es necesario que entendamos esto. Los fariseos eran gente pudiente, eran gente rica, adinerada, muy adinerada probablemente. Entonces, si Jesús, y aquí, desde esta perspectiva yo entiendo el por qué fueron acusados por su conciencia. La pregunta es ¿por qué fueron acusados por su conciencia? ¿Porque pecaban en cualquier momento? No. Era porque si mataban a esa mujer, si Jesús decía, perfecto, mátenla, y Jesús se apegaba a la ley mosaica, punto número 1, tal como lo dijimos, probablemente se hubieran enterado los romanos en este caso, y hubieran llegado a invadir Jerusalén, y en ese momento los israelitas no eran oposición para los romanos. Lo que pasó en el año 70 después de Cristo justamente se trató de eso. O sea, los israelitas no eran oposición para los romanos. Podían haber exterminado al pueblo de Israel en ese momento, por supuesto. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no mataron a la mujer. 2. Según la teoría que planteo, de que el hombre era amigo de ellos, si Jesús decía, perfecto, mátenla, inmediatamente Jesús o ellos se imaginaron, no sé, que probablemente también hubiera llamado al hombre, porque así como murió la mujer, tenía que morir el hombre. Y si el hombre adúltero era amigo de ellos no lo iban a exponer para matarlo, porque sería un escándalo. Porque si era amigo de ellos, probablemente o era un juez, o era un principal, un príncipe, o un gobernador. Entonces ellos no iban a exponer a uno de sus amigos con poder, uno, para que fuera muerto, y dos, por la vergüenza pública, para mostrarlo como un adúltero. Primero, porque era amigo de ellos. Entonces, hicieron mal la trampa los fariseos. Tenían que haber traído al hombre y a la mujer, si hubieran querido realmente tentar a Jesús respecto a la ley. Pero le hicieron mal la trampa. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿por qué no llevaron al hombre? Si la pillaron en medio del adulterio, probablemente la mujer venía desnuda, entonces querían tentar a Jesús en muchos aspectos. No tan solo sexualmente, sino en muchos aspectos, sobre todo en la parte legal. Entonces por eso su conciencia los acusó y
E inmediatamente dejaron de lado el juicio y se retiraron silenciosamente. Porque, insisto, si Jesús hubiera mandado a llamar al hombre, ¿quién hubiera llegado? ¿Alguien como Nicodemo? ¿Alguien del corte de Anás, Caifás? ¿Alguien cercano a Poncio Pilato? ¿Quién hubiera llegado? Me explico, ¿no? No hubiera llegado alguien pobre, un indigente, un don nadie. No hubiera llegado un don nadie. Muy probablemente iba a llegar un amigo de ellos y ellos no lo iban a exponer para matarlo. ¿Me explico, no? Entonces, ese es el punto. Todas estas cosas suceden en ese momento. Entonces aquí Jesús efectivamente quebranta el mandamiento. ¿Por qué? Por una cuestión de misericordia. Por una cuestión de misericordia. Jesús sabía cómo estaban actuando. Jesús seguramente sospechó de qué se trataba el tema. ¿Me explico? Entonces, por una cuestión de misericordia, Jesús nuevamente dejó pasar, quebrantó ese mandamiento, porque el mandamiento, insisto, decía, ambos deben morir. Jesús lo que tenía que haber dicho es, perfecto, traigan también al hombre y los matamos a los dos al mismo tiempo. Algo así tenía que haber dicho Jesús, pero no lo hizo, por misericordia. ¿Me explico? Entonces, así se quebranta nuevamente este mandamiento, así Jesús quebranta otro mandamiento más, en esta ocasión, que es el mandamiento de los adúlteros, específicamente de la condena a los adúlteros. Bien, seguimos en el próximo video. Recuerden que voy a subir estos 3 videos juntos para que el tema, porque este tema es muy largo y quedan más ocasiones. Adelanto un poco, aquí queda, según esta diapositiva, queda la ley de los leprosos. Jesús también quebranta la ley de los leprosos. Jesús quebranta la ley de los sacrificios. Y eso lo hace juntamente con Juan el Bautista. Y Jesús quebranta finalmente el mandamiento del sacerdocio. Porque Jesús se hace sumo sacerdote y los discípulos confirman aquel sumo sacerdocio, pero resulta que el único sacerdote, el único sacerdocio considerado por la ley era la ley eran los levitas, los de la tribu de Leví, y Jesús no era de la tribu de Leví. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo, que es muy interesante, porque Jesús quebranta juntamente con Juan el Bautista. Jesús quebranta el mandamiento de los sacrificios, Juan el Bautista lo quebranta y los dos juntamente quebrantan otros mandamientos. Por eso le digo, en el acto del bautismo hay una serie de quebrantamientos, hay una serie de mandamientos que son quebrantados al mismo tiempo y eso es muy interesante. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que la paz de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones.